Ahí le estoy dando a aceptar. Pero no hay nadie, hay 3 personas más. Bueno, muy buenas noches para todos, compañeros. Eh, Bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico de estadística descriptiva. Veo realmente poca gente, no sé si es que de pronto les ha parecido muy malucas las videoconferencias, las clases. Me preocupa un poquito, ya el curso va llegando casi que a su final. Esta es la tercera unidad. Esta unidad también vale, digamos, el 30% del total de la nota, entonces sería interesante que pudiésemos haber estado aquí todos. Como les digo, veo muy poquita gente, veo 7 personas, somos 24 en total en el grupo, pero bueno, voy a iniciar la exposición. El objetivo pues de esta reunión es básicamente hacer digamos, una explicación muy corta de lo que son las medidas de dispersión. Recuerden que en la unidad anterior, es decir, en la unidad 2, estábamos realizando o estudiando lo que eran las medidas de tendencia central. Y aquí, pues ya vamos a mirar lo que son las medidas de dispersión. Yo creo que incluso ahorita lo discutimos al finalizar la reunión, para que ampliemos un poquito el plazo de las actividades de esta unidad 3. Yo creo que en la unidad 3, ahorita me fijo en el cronograma, pero creo que están para el 28 de abril, algo así. Ahorita vamos a revisar. Entonces, de pronto ajustamos y miramos de qué posibilidad hay de que extendamos un poquito el plazo, dado que hay un trabajo que se va a realizar en equipos y pues va a requerir un poquito de tiempo primero para que ustedes se organicen en los equipos que quieran estructurar para presentar el trabajito y desarrollarlo. Ahorita precisamente les voy a explicar que es un trabajo de análisis geoestadístico, es muy interesante. Vamos a mirar una herramienta del DANE precisamente que nos va a permitir conocer un poquito una estrategia muy interesante para hacer análisis geoestadísticos o socioestadísticos, y pues vamos a trabajar precisamente sobre eso. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ya veo un poquito más de personas, ya van 9. Recuerden que la reunión va a quedar grabadita. La vez pasada, por alguna situación, no quedó la bendita reunión grabada, por eso no se las monté, pero creo que esta vez sí no vaya a tener ningún problema y por ende entonces les pueda compartir luego el video, o igual ahí en el aula va a quedar dispuesto. ¿Listo? Muy bien, entonces entramos al aula y precisamente, como les decía, nos encontramos en la unidad número 3, la unidad que va a trabajar lo que son las medidas de dispersión o variabilidad. A ver, recuerden algo importante. Nosotros hemos venido desarrollando en el curso de estadística descriptiva, pues todos los temas que tienden precisamente a que podamos nosotros hacer, a partir de un estudio estadístico, una descripción que nos permita pues tomar incluso conclusiones o hacer, digamos, un tipo de racionamiento con base en la información que nos proporcionan los datos. Y hemos tenido, digamos, un recorrido lógico y secuencial que nos proveyó primero, digamos, unas herramientas para hacer una descripción de esos datos a partir de lo que denominábamos que eran las tablas de distribuciones de frecuencia, ¿cierto? Y los gráficos, tanto los gráficos de pastel, los sectores, como los diagramas de barra. Y el objetivo de eso era precisamente que a partir de unos datos pudiésemos empezar a recoger información, a concluir cosas sobre el estudio en particular que nosotros estuviésemos desarrollando. ¿Listo? Bueno, pero luego a ese análisis de las tablas de frecuencia
y a ese análisis de, digamos, de los gráficos como tal, vino un tema fundamental en la unidad número 2 y eran las denominadas medidas de tendencia central, que lo que me permitía inferir o descubrir era precisamente cómo se comportaban esos datos alrededor de un valor medio. Por eso ahí analizábamos unos datos, unos números que eran la mediana, la media y la moda como tal. ¿Listo? Vimos unos ejercicios y aprendimos de pronto a extraer tanto manualmente como a través de Excel, de un procesador, de una hoja de cálculo, cómo se extraían pues como esos datos. ¿Listo? Hoy vamos a empezar un tema también que va alineado precisamente con lo que hemos venido trabajando en esa tónica o en esa intención de describir los datos, de sacar información, de poder concluir. Y esto lo que vamos a iniciar precisamente es la denominada medidas de dispersión o variabilidad. Yo creo que ya el nombre nos da una muy buena idea de lo que pretende esta unidad. Y si bien en la unidad anterior pretendíamos estudiar a qué tendían centralmente unos datos, a cómo se distribuían los datos alrededor de una media, en este vamos a mirar lo contrario, y es decir, qué tan dispersos están esos datos o qué tanta variabilidad tienen. Ese es el objetivo de nuestro encuentro de hoy. Básicamente son 4 medidas de dispersión que vamos a analizar hoy. Son muy sencillas, pero aquí lo importante casi que ni siquiera es el cálculo como tal de ese número de dispersión o esa variabilidad, porque pues como vamos a ver eso lo hace el Excel, pero lo más importante aquí, y es a lo que apuntan las actividades evaluativas de la unidad, es precisamente a que ustedes los puedan identificar o interpretar qué significa determinado valor al interior pues de un estudio estadístico. A eso es lo que vamos a apuntar. Bueno, antes de seguir voy a saludarlos, a darle la bienvenida. Veo por aquí a Angie Osorio, a Giovanni Acosta, hasta Juanco, no sé cuál será el Juanco, por aquí lo veo. ¿Cómo estás, Juanco? Lady Carolina, Juliana, y aquí hay alguien que dice que es Akia, no sabría decirles digamos el nombre completo. Qué rico que pudiésemos activar la cámara, somos muy poquitos, en este momento hay 7 personas aquí reunidas con nosotros, entonces sería rico que, pues, que pudiéramos de pronto vernos un poquito, ya que en estos escenarios virtuales pues es un poquito complicado tener unos encuentros presenciales y más ahora pues con esta situación tan crítica que estamos viviendo de salud a nivel mundial, pero sería rico que nos viéramos aquí. Si quieren, yo con mucho gusto les puedo activar las cámaras, activen ustedes sus cámaras, ya Lady Carolina está por aquí con su cámara, qué bueno, Juliana Gudelo también, obviamente Juanco, y bueno, los demás compañeros los invito también a que se vinculen con la cámara para que nos veamos un poquito. Bueno, entonces ya habiéndolos saludado y determinando cuál va a ser como el objetivo de nuestro encuentro, yo creo que el encuentro de hoy está más o menos programado para unos 50 minuticos. Yo no soy muy amigo de hacer unos encuentros muy largos porque esta dinámica cansa y más pues obviamente a esta hora y todo aquello. Entonces la idea es que podamos estar unos 50 minuticos no solamente viendo lo que son las medidas de dispersión o variabilidad, sino también mirando cuál va a ser ese trabajo que vamos a desarrollar en equipitos. ¿Listo? Entonces, sin más, voy a empezar entonces. Por aquí veo a Akia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, Akia, que no lo pusiste? Para saber cómo te llamo. Activa tu micrófono. Hola, profe. Hola. No, es que son las iniciales de todo mi nombre. Ah, entonces tú te llamas Ana. No, Angie Caterina Isaza Alzate. Angie Caterina Isaza, bueno, listo, bien, bienvenida Angie. Lady Carolina sí la veo, está el nombre completo, Juliana y Juanco. Por aquí arriba no veo más personas. Bueno, listo, vamos a iniciar entonces. Como les decía, compañeritos, nuestra unidad número 3, medidas de dispersión, en teoría, vean, si estaba muy cercano, se cierra el 25 de abril. Es decir, estamos hablando que se va a cerrar, bueno, hay mucho tiempo, se va a cerrar este sábado que viene en 8 días. Luego, yo creo que hay suficientemente tiempo. Sin embargo, si vemos algún tipo de necesidad
de ampliar los plazos, lo discutimos vía WhatsApp y no tengo ningún problema, porque ya la última unidad es, digamos, esa que iría desde el 26 de abril hasta el 3 de mayo, fecha en la que finaliza pues ya nuestro curso. Y esa última unidad es de probabilidad, sin embargo es una unidad muy cortica, yo no sé si de pronto tuvieron oportunidad de mirar, que en esta unidad donde hablan de la introducción a las probabilidades, incluso suprimí unas actividades evaluativas, quedó solamente un examen, un cuestionario, y con una valoración del 10%, porque hemos venido trabajando un 30% en la unidad 1, un 30% en la unidad 2 y un 30% en la unidad 3, que es la que estamos en este momento, para conformar ya un 90%, de tal forma que la última temática, que es la introducción a las probabilidades, pues tenga solamente una valoración del 10%, digamos, dentro del total de la asignatura. ¿Listo? Entonces, es importante, como siempre, compañeros, que ustedes, por favor, no solamente en esta materia, ya esta materia la estamos terminando y creo que con muy buenos resultados, veo buenas notas incluso, y veo que muchos de ustedes ya no van a necesitar incluso nada para esa última unidad del 10%. Qué rico que entremos a resolver ese cuestionario de probabilidades sin ningún tipo de presión, de que necesito nota y de que puedo incluso sacar un 0 porque no necesito nada, porque he hecho un trabajo bueno durante el 90%. Entonces ya estamos finalizando, pero yo siempre les voy a recomendar algo. Siempre acostúmbrese a hacer un ejercicio que nos cuesta mucho y es la lectura de la teoría que nos disponen en el aula, la lectura de los documentos, de las referencias bibliográficas, de los videos, de los audios. Todo esto es importante desarrollarlo. Aquí, en estos encuentros, la verdad que por factor tiempo y factor metodología, pues lo que se logra avanzar es, digamos, un abrebocas, un pincelazo a lo que son los conceptos como tal, y en ese sentido, pues se requiere que ustedes vayan y estudien. Aquí, en donde dice contenidos y desarrollo de la unidad, van a encontrar muchos conceptos, ejemplos, ejercicios de lo que vamos a ver precisamente ahorita en términos de lo que son las medidas de dispersión como tal. Listo, entonces es mi recomendación para que puedan pasar. Son 3 actividades en este caso. Digamos que las 2 primeras actividades tienen una valoración del 15%, es decir, 7.5 y 7.5, y la entrega del análisis de la actividad geoestadística, que es un trabajo en equipo, vale el 15% de la nota final, o sea que tiene un pesito un poco más fuerte, porque es un trabajo bien interesante en el que van a tener que hacer, digamos, no solamente el manejo de una herramienta que les voy a mostrar ahorita, que es una herramienta para hacer análisis de geoestadísticos del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, sino que van a tener que interpretar, jugar con esos conceptos, que es lo que yo les digo que es realmente lo importante, porque el cálculo como tal lo puede realizar tranquilamente el Excel. Muy bien, entonces yo por aquí tengo un archivo que es el que me va a permitir de pronto hacer pues como la explicación de todo lo que vamos a ver hoy. Vamos a partir de un ejemplo concreto, y en este ejemplo pues vamos a ir desarrollando, digamos, todo lo que tiene que ver con estas medidas de dispersión. Si hay alguna pregunta, tranquilamente activan el micrófono y me interrumpen, yo suspendo y genero pues como la respuesta a la inquietud que estén planteando. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo, y es un estudio que se quise o que se quiere hacer sobre algunas estudiantes del Colmayor. En este caso dice que se desea hacer un estudio de la masa corporal. ¿Saben qué es la masa corporal? Lo que vulgarmente nosotros llamamos como el peso, que realmente no es el peso. Cuando nosotros nos montamos a la báscula y la báscula nos dice usted pesa 85 kilogramos, por decir algo, realmente ese no es nuestro peso, esa es la masa corporal. El peso es un concepto un poquito más físico, que habla de una fuerza. Por ejemplo, la masa corporal se da en kilogramos, en unidades de masa, pero el peso se da en unidades de fuerza. Por eso el peso se da en newton o dinas. Bueno, el peso dentro de cultura general. Pero el estudio quiere hacer precisamente indagar entre las mujeres matriculadas en el semestre 2019-1 en cualquier programa profesional de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Miren que ahí precisamente lo que me están definiendo es esa población en la que yo quiero hacer el estudio. Habíamos hablado de que la población precisamente me define o me delimita cuál ha de ser la característica para que yo pueda decir si un individuo pertenece o no a esa población. Y aquí hay un montón de características. Primero, que sea mujer.
Primera característica. O sea que los hombres ya no estaremos dentro de ese estudio de entrada. Segundo, que esté matriculada en la institución durante el 2019-1. Bueno, cambiémoslo pues y digamos que en este caso vamos a hablar que sea el 2021. O sea, que actualmente esté matriculada en un programa profesional de la institución Colegio Mayor de Antioquia. Programa profesional, es decir, que ahí vamos a tener las mujeres que están estudiando cualquier tipo de tecnología, porque las tecnologías son programas profesionales en Colombia, o cualquier programa universitario, llámese ingeniería, llámese arquitectura o cualquiera de los demás. Entonces, ustedes que me dirán, listo, ya tenemos definida cuál es la población en la cual vamos a tratar de analizar esto, la masa corporal. Es decir, aquí ya nosotros vamos a poder, voy a, por aquí listo, perfecto. Voy a señalar incluso con un colorcito, porque en este caso, compañeros, me están diciendo que esa es la variable estadística que yo voy a estudiar. Recuerden que en el primer trabajo, los primeros trabajos, ustedes les pedían que, bueno, ¿cuál es la variable estadística? Y muchos se equivocaban, sobre todo cuando estábamos por allá analizando los precios de los servicios de mensajería de las agencias de mensajería. Esa era nuestra variable de estudio, los precios. En este caso, la variable estadística es la masa corporal que tienen esas personas que pertenecen a esa población, que como lo digo es ser mujer, matriculada en un programa profesional de la institución Colegio Mayor de Antioquia durante el 2021. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como vemos aquí, pues esa población es gigante. Eso es mucho. Yo no sé cuántas, incluso miles de personas estarían dentro de esa población. Y ustedes saben que hacer un estudio estadístico pues es muy costoso. Y cuando yo defino o decido hacer un estudio estadístico sobre toda la población, pues eso ya no es un estudio estadístico, sino que es un censo. Y eso genera muchos costos. Por eso los censos en el país se desarrollan o se realizan por el DANE cada 15, 20 años incluso, porque son un efecto muy costoso de ir a donde cada uno de los miembros o de las familias del país a preguntarles datos como número de personas, tipo de vivienda, cuántas personas laboran, bueno, todas las cosas que ustedes conocen que se indagan en los censos. Entonces aquí lo que se pretende es, como esa población es tan grande, lo que se hace pues básicamente es elegir una muestra, que yo les he insistido mucho que lamentablemente en nuestro curso no nos dieron herramientas para aprender a elegir las muestras, porque no es tan sencillo. Elegir una muestra, primero tiene que cumplir con dos, digamos, condiciones fundamentales, y es que esa muestra tiene que ser representativa y tiene que ser aleatoria. Representativa porque realmente representa a la población del estudio en términos del tamaño, por ejemplo, de la muestra. No puede ser una muestra muy pequeña, porque obviamente si es una muestra muy pequeña, yo no sé, vamos a suponer que las personas, las mujeres que estén matriculadas en un programa profesional en el Colmayor durante el 2021, pueden ser, yo no sé, unas 8.500, 9.000 mujeres, y eso es una población muy grande, ¿cierto? Entonces usted me dice, bueno, vamos a hacer muestreo. Entonces, ¿cuántas vas a elegir? No, voy a elegir 30. Ah, no. Probablemente esas 30 personas no son representativas, porque son una muestra muy pequeña. Entonces, existen modelos matemáticos que te permiten a ti, primero, definir qué tipo de muestreo vas a hacer, porque hay diferentes tipos de muestreo. Está el muestreo estratificado, está el muestreo aleatorio. Bueno, en fin, hay un montón de tipos de muestreo, y por tanto, entonces, para cada tipo de muestreo, pues se requiere un tamaño específico que lo definen también unos procedimientos matemáticos que no son objeto de estudio en nuestro curso. Y lo otro es que esa muestra, como les decía anteriormente, tiene que ser aleatoria, es decir, que cada una de las personas de aquí, de esta población grande, cada una de estas tuvo la misma probabilidad de haber sido elegida para la muestra. ¿Y eso cómo se hace? También hay, digamos, estrategias matemáticas que te permiten que tú de una población extraigas aleatoriamente una pequeña parte de ella, poniéndole ciertas condiciones. Incluso el Excel pues hace eso. Pero bueno, como les decía, esto no hace parte de nuestro estudio. Sin embargo, ya ustedes
con esa muestra empiezas a hacer ¿qué? ¿Qué es lo que estamos midiendo aquí? Recuerden, estamos midiendo la masa corporal. Entonces empezamos a ¿qué? A organizar esos datos, a organizarlos y a primero hacer una tabla de distribución de frecuencias para yo poder empezar a interpretar qué es o cuál es la información que me está presentando ese muestreo, esa muestra que yo, digamos, seleccioné para el estudio. Y por otro lado, pues a través de construir gráficas, ya sea Python o de barras, que me permitan ir teniendo una información un poco más exacta o más real de eso que estoy recogiendo yo. Y para eso, después hacíamos lo que eran las medidas de tendencia central, es decir, mirábamos la media, la moda y la mediana, a ver cuál era el comportamiento de esta variable, es decir, de esta masa corporal entre esa muestra, que suponiendo, vamos a suponer que las mujeres estén alrededor de, no sé, un ejemplo, 5.500 mujeres, podemos estar hablando que una buena muestra, tamaño de muestra puede estar alrededor de los 460, 470 personas, que sigue siendo también muy grande, ¿listo? Pero bueno, sin embargo, para simplificar el ejemplo, yo elegí una muestra de 17 personas. Es como si esta muestra realmente, siendo representativa y siendo aleatoria, fueron 17 chicas, 17 mujeres, a las cuales se les hizo una observación. Y aquí la observación es un término estadístico en términos de que lo que yo voy a observar en cada uno de los miembros de esa muestra es precisamente la variable estadística que quiero estudiar, en este caso la masa. Es decir, la observación es ir a preguntarle a cada una de ellas, venga, usted, ¿cuánto es su masa? La primera dijo, mi masa es 52.6 kilogramos, la otra chica decía que era de 48 voy a ir tachando por aquí, la otra era de 48.2 kilogramos, 65.4, 66, es decir, hasta que llegamos hasta la última de nuestra muestra, que como les digo en este caso es una de 17 personas y la última dijo que tenía una masa corporal de 47.9 kilogramos. Muy bien, ahora con esos datos, pues lo primero que usted empieza a sacar es precisamente la media, la mediana y la moda. Y llegábamos a establecer incluso que, como en el ejercicio anterior, que la media era el dato que se esperaba que mejor representara la población. Y si nosotros decimos, bueno, no lo he hecho ahora, por aquí adelante lo hacemos, pero supongamos que decimos, vea, la media está en 59 kilogramos. Suponiendo, un ejemplo, ahorita la calculamos bien, la media está en 59 kilogramos. ¿Qué quiere decir eso? Que se espera que la mayoría de las personas de esa población, perdón, de la muestra, yo puedo calcular solamente para la muestra por ahora, para la muestra estén muy cerca de esa masa corporal. Usted me dice, profe, ¿y eso qué tan cierto es o qué tan, digamos, equivocado está? Entonces ahí es cuando tenemos que, digamos, hacer un análisis adicional. No nos podemos quedar con la media, con la mediana, con la moda, sino que tenemos también que mirar qué tan dispersos están esos datos. Y ahí es cuando entramos en materia y decimos, entonces ahí lo que tenemos que estudiar precisamente son las medidas de dispersión como tal. Que nos dicen que las medidas de dispersión, como dice aquí en este recuadro, muestran esto, vean chicos, la variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución. ¿Cómo así que de una distribución? No se compliquen con eso. Simplemente de unos datos que provienen de una muestra, indicando también otra situación parecida, indicando por medio de un número. Vuelve. Así como las medidas de tendencia central eran un número, una medida de un número, las medidas de dispersión también lo son. Pero entonces, ¿qué me indican esas medidas de dispersión? Me indican si esos valores, en este caso, si esas masas corporales de esas 17 chicas están muy, vean esta palabra, alejadas de la media. Si están muy alejadas o si por el contrario no están muy alejadas, sino que están muy cerquita. Porque, ¿qué podemos llegar a pensar? Que si esas variables o esas puntuaciones o esas observaciones de las masas corporales
están muy alejadas de la media, es porque quizá esa población tiene una variabilidad tan grande que la media no es una buena representación de los datos y no me sirve para nada. Entonces aquí nos dice, cuanto más grande es la medida de dispersión, mayor es la variabilidad. A mayor es la medida de dispersión, mayor es la variabilidad. Y cuanto más chiquita sea ese valor o esa medida, entonces nos dicen que la muestra es más homogénea, o sea, más parecida a la media. En este caso, estaríamos diciendo que esa media es un buen dato para ello. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar ya a discutir cuáles son específicamente esas medidas de dispersión que a mí me van a permitir empezar a entender qué tan dispersos, qué tanta variabilidad tienen los datos que yo recogí. El primero de ellos se llama rango, el segundo se llama varianza, el tercero se llama desviación estándar y el cuarto se llama coeficiente de variación de Pearson, que es muy fácil el cálculo. Entonces empecemos, por ejemplo, por el rango. ¿Qué es el rango? El rango también se llama rango o recorrido. También lo pueden encontrar en algunas, digamos, bibliografías como recorrido. Y básicamente es una distancia, y por eso lo definen, es la distancia o es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En otras palabras, si yo me devuelvo aquí, tengo que buscar de estas 17 chicas, cuál es la que tiene el menor valor de masa corporal y cuál es la que tiene el mayor valor de masa corporal. Hacemos la resta del dato mayor menos el dato menor y me va a quedar precisamente el rango. Miren aquí, simplemente se representa con una RE, esto quiere decir rango, y me dicen que es la máxima observación, esta es la máxima, o sea, la máxima masa corporal que yo haya encontrado en mi muestra, menos la mínima masa corporal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que esto me va a permitir mirar cuál es precisamente ese rango en ese sentido. ¿Cuál es el rango entre el cual se van a mover las masas corporales, en este caso porque estamos aquí en el estudio? ¿Listo? Dice que la principal ventaja del rango es, primero, que se calcula súper fácil. Mire, simplemente es una resta. Y segundo, que tiene en cuenta los dos valores extremos, de tal forma que yo puedo obtener una información muy rápido de qué tan extenso, largo, grande es digamos, esa variabilidad entre el dato menor y el dato mayor, que a eso es lo que apuntamos. Ustedes ya saben, simplemente aquí lo que hice fue volver a poner los datos, pero le dije al Excel que me los ordenara. O sea, mire que aquí simplemente la primera persona tenía un peso, una masa de 52, la segunda de 48, estaban desordenados. Yo simplemente los paso acá y le digo al Excel que me los ordene de mayor a menor, pues para que yo tenga la facilidad. Recuerden que si yo no tengo ordenado, simplemente lo señalo en el Excel, entonces me voy para datos y en datos le digo ordenar y que simplemente que me los ordene de mayor a menor, de menor a mayor, como yo quiera. ¿Listo? Muy bien, ya están ordenaditos, de tal forma que yo ya tengo que el dato más pequeño es una persona, una mujer que tuvo una masa de 46.8 kilogramos, este es el mínimo, vea, el más chiquitico. Y la que tuvo la mayor masa corporal es una persona, una señora, mujer, que tiene una masa de 76.5 kilogramos. Entonces me dicen simplemente que el rango se calcula como el máximo dato menos el mínimo. Es decir, vean, 75, voy a rayar incluso, si me permiten, 75.6 kilogramos menos el mínimo, es decir, 46.8 kilogramos. ¿Y eso qué me da? Eso me da un valor de 29, voy a rayar con otro color, de 29.7 kilogramos. Esto es el rango, vean. ¿Qué quiere decir ese rango? Que es la mayor variación que puede haber entre dos datos de esa muestra. Es decir, que nunca repito, dentro de esa muestra vamos a encontrar dos personas
cuya diferencia de masa corporal esté por encima de los 29.7 kilogramos. Porque obviamente si lo cogí del mínimo y del máximo, pues obviamente ya los que están al interior ya no van a tener nunca una variabilidad o una diferencia mayor a 29.7. Eso es lo que me indica el rango, es la máxima variación, si podemos llamarlo así, la máxima variación que puede haber entre los datos que yo tengo de mi muestra. Ojo, de mi muestra. Puede ser que en la población realmente pasen cosas distintas, pero de la muestra estoy concluyendo esto. Ahora, recuerden que, por eso decíamos, la muestra tendrá que ser representativa y aleatoria. Si fue realmente una buena muestra, ¿qué es lo que se espera? Que lo que yo tengo en mi muestra, pues realmente pueda concluir para la población. Muy bien, hasta ahí tenemos claridad absoluta entre lo que es el rango o el recorrido. Es la diferencia, perdón, entre el mayor valor de los datos y el menor valor. Hasta ahí hay preguntas, compañeros. No sé si quieran, de pronto alguien tiene alguna pregunta. Bueno, no. Veo que Juanco no, Lady tampoco, Akia tampoco, Juliana. Bueno, aquí ni que estaba pilas, aquí a la pillé, mija. Aquí en la videoconferencia, aquí. Muy bien. Ok, vamos ahora para la segunda, digamos, medida de dispersión, la cual se denomina varianza. A ver, realmente la varianza, digamos que como tal no me va a mostrar mucha información, solo que la varianza se requiere para calcular lo que viene, que es la desviación. Y la desviación ya sí me proporciona un dato o una información muy importante. Sin embargo, vamos a ver cómo se calcula la varianza y qué es. Me dicen que la varianza es una medida de dispersión, obviamente estamos dentro de lo que son las medidas de dispersión, que representa la variabilidad de una serie de datos, pero respecto ya a su media. Aquí está la diferencia con respecto al rango. En el rango de pronto nosotros todavía no analizamos nada en relación con la media. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, para yo calcular la varianza, es básicamente calcular la media aritmética. Hay unas expresiones matemáticas, miren esta que voy a señalar y que voy a mover. Esta es la expresión matemática que me sirve para calcular la varianza. Y la varianza se representa siempre con esto, con una S al cuadrado. Siempre que ustedes en estadística vean S al cuadrado, es porque le están hablando de la varianza. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se calcula la varianza? Esta fórmula como tan horrible que ustedes ven aquí, pues básicamente es muy sencilla. Quiere decir que es una sumatoria. Este signo, esta E como rara, es una sumatoria. Creo que ustedes alguna vez ya la han visto. Desde la primera observación hasta la última. En este caso, obviamente, sería desde igual 1 hasta la 17ª observación, porque recuerden que nosotros tenemos 17 datos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Simplemente vamos a sumar el dato menos el X barra, o sea, la media aritmética, pero elevada al cuadrado, y lo vamos a dividir entre n menos 1. ¿Qué es n? El número de datos de la muestra. ¿Cuántos tenemos en este caso? 17. O sea que 17 menos 1 me da 16. Ahora, vamos a calcular eso de dos formas. La primera, vamos a calcular la media o el promedio. Ya sabemos que la media o el promedio simplemente es la sumatoria desde el primer dato hasta el último de todos los X sub I dividido el número de datos. Es decir, que yo tendría que sumar el peso de la primera persona más el de la segunda más el de la tercera y así sucesivamente hasta llegar al peso de la 17ª mujer y lo vamos a dividir entre 7 y eso nos dio 984 entre 7, es decir, 57.88 kilogramos. Ojo que esta es la media, es decir, es una de las medidas de tendencia central que vimos en el encuentro anterior. Esta es una medida de tendencia central. ¿Listo? Muy bien, igual, como siempre, ay, profe, ahora hay que hacer esa suma tan horrible. Pues si usted tiene el Excel, pues ya sabe que únicamente vamos a calcular aquí, activamos el igual, aquí, activamos el igual, perdón, discúlpenme, me voy a salir un momentico de aquí,
cancelar. Activamos el igual y vamos a poner aquí a buscar la media. Nos vamos entonces, activamos, buscamos, aquí está el promedio. ¿De qué datos? De todos estos datos que hay aquí, de las 17 masas corporales. Enter, y eso nos dio 57.88, es decir, lo que tenemos aquí. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve este valor de 57.88? Yo tengo que ir a calcular esto. La sumatoria de cada dato menos la media al cuadrado, dividido 17. Perdón, 17 no, 16. Hagámoslo en Excel. Aquí tengo cada uno de los datos. Aquí están todos los 17 datos. Yo ya sé que la media la calculé por aquí, que es 57.88. Voy a bajar todas las cifras significativas. Entonces empecemos a hacer la resta. Esta casilla es el X sub I menos X barra. Es decir, la primera observación menos la media. Y la primera es esta. O sea que esta es activo. Sería igual a esta masa menos la media, pero la media ya la tengo por aquí. Listo. Muy bien. Ahora, para que podamos tomar esta referencia como una referencia absoluta, fijémosla aquí con el signo pesos, pesos, y queda una referencia absoluta. Muy bien. Ahora, ¿para qué la puse absoluta? Porque es que la segunda me tocaría hacer lo mismo, y qué pereza. Igual a esta menos esta media. Listo. Entonces, para evitarme hacer todo eso, como ya puse simplemente que esta era la referencia absoluta con pesos, pesos, entonces simplemente ya la puedo copiar y pegar. Arrastrar, diré. Arrastramos y ya tenemos todas esas diferencias. Muy bien. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Según la fórmula, cada una de esas diferencias de X sub I menos X barra, que ya las tengo aquí, las tenemos que elevar al cuadrado. Ah, listo. Entonces activamos. Nos vamos para formulita de Excel, potencia. ¿Qué número voy a elevar a la potencia? Este. ¿A cuál potencia? A la 2. Enter. Listo. Ya tengo el cuadrado de este. No voy a hacer lo mismo de aquí para abajo. Voy a pegar la fórmula. La pego. Perfecto. Muy bien. Y ya puedo entrar a sumar. Porque lo que me están diciendo es esto. Vean. Sumatoria de X sub I menos X barra al cuadrado sobre 17. Es decir, vamos a sumar todo eso, sumatoria, la suma de todas estas cuadrados. Perfecto. Eso me da 1364. Y ese 1364, aquí lo aproximé, observen. 1364 perdón, 1364.68. Aquí en 1364.6776. Yo lo aproximo. Y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Entre 16. ¿Por qué entre 16? Porque la fórmula me dice siempre entre n-1. Profe, ¿cómo así que n-1? Sí, recuerden que son, n es 17, que son los datos de la muestra. Le resto 1, me quedan 16. ¿Y eso cuánto me da? Me da 85.29. En este caso, compañeros, ¿qué me están diciendo? Que la media, que la varianza, es decir, la varianza, repito, voy a escribir inclusive por aquí, ponen mucho cuidado, la varianza, que dijimos que la representábamos con S al cuadrado, es igual a 85.29 kilogramos. Como les digo, ¿qué podemos interpretar de esta varianza? Realmente no mucho, porque si bien aquí nos dicen que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad, pero este S a la 2, pues no me dice como mucho. Listo, lo importante es que usted aprenda a calcular la varianza. ¿Por qué? Porque ahorita cuando pasemos a la desviación, que la desviación, voy a pasar ya, clic, listo. La desviación, que también se denomina desviación estándar o desviación típica, simplemente nos dicen que la desviación típica o desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ustedes se acuerdan que yo dije que la varianza, voy a escribir por aquí, que la varianza se representaba con una S a la 2, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ahora, nos dicen la desviación
simplemente, desviación típica, es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y ya sabemos que la varianza es S a la 2. Pero yo simplemente cancelo estos exponentes con estos radicales y me encuentro entonces que la desviación típica o estándar simplemente se denota con una S. Listo. Ahora, ¿qué es todo esto que hay aquí? Pues lo que acabo de escribir aquí, vea. Esto simplemente es la varianza, la S cuadrado, y aquí nos dicen cómo lo calculamos. Esta es la desviación. Miren que S, que es la desviación, es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de todo esto que tenemos aquí, pero que no nos vamos a complicar con eso. Ahora, vamos a calcular esa varianza. De nuevo, aquí está pues como el ejercicio. De nuevo ya, creo que aquí había un errorcito en los valores, me van a disculpar porque la varianza realmente nos dio 85.29, no 85.69. Me disculpan ahí. Listo. Pero entonces en este caso, ya sabemos que, ojo, que la varianza nos había dado 85 se me olvidó, 85.29 kilogramos, 29 kilogramos cuadrados inclusive. Ojo con esto, kilogramos cuadrados. Muy bien, ahora vamos a calcular la desviación. Y me dicen que la desviación, simplemente, la desviación es S, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y cuánto nos dio la varianza? 85.29 kilogramos cuadrados. Es decir, que la varianza, la desviación, en este caso es la raíz cuadrada de 85.29 es 9,25 y la raíz cuadrada de kilogramos cuadrados es kilogramos. Listo. Ahora, miren que este dato de la varianza realmente sí me va a decir a mí algo importante. ¿Qué es lo que me va a decir la varianza? Mire, la desviación típica o la desviación estándar. Me va a decir que la máxima variación que se espera que haya entre las masas corporales con respecto a la media, ¿se acuerdan que la media nos había dado 57.88? Vean, nos había dado 57.88. Quiere decir que esa media, esta es la media, vea, esta que voy a señalar aquí, este es el X barra, simplemente va a estar como máximo X más la varianza, la desviación, o sea, X más 9,25. O como mínimo X menos la misma desviación 9,25. ¿Cuánto es 57 más 9,25? Es 67.13. ¿Y cuánto es 57 menos 9,25? Es 48.13. Eso es lo que me está indicando la desviación típica o la desviación estándar. Es el intervalo en el cual se están moviendo los datos de mi muestra. Se están moviendo desde 48.63 hasta 67.13. O se espera, digámoslo así, se espera. Porque todavía seguimos con esa incertidumbre de si realmente este dato que habíamos calculado aquí, si realmente esta media que habíamos calculado aquí es un buen dato. Yo todavía, digamos que no sé si esto es un buen dato con respecto a mi media. Por eso lo que estoy tratando de llegar a concluir es, a partir de la desviación, si realmente mis datos se desvían como máximo de la media 9,25 o como mínimo por debajo de la media 9,25. Esa es una información fundamental que me permite a mí ir concluyendo qué tan variación o qué tanta variación tienen mis datos. Sin embargo, todavía no puedo tomar, digamos, decisiones sobre esa desviación. Tengo que ir a otro aspecto que es el coeficiente de Pearson, que es muy sencillo. Me dice simplemente que el coeficiente de Pearson
también se denomina como coeficiente de variación de Spearman. Cualquiera de las dos, digamos, aseveraciones se puede usar. Es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa. ¿Cómo así que dispersión relativa? Sí, esta relatividad quiere decir a que nosotros vamos a encontrar que porcentualmente, qué tanta, digamos, qué tanta variabilidad hay en esos datos y en esa muestra que yo en este caso tengo. Bueno, su cálculo muy sencillo, su cálculo simplemente se va a obtener dividiendo la desviación entre el valor absoluto de la media del conjunto de datos y por lo que se expresa en porcentaje para su mejor comprensión como tal. Ojo pues, ¿cómo así que la media, el valor absoluto de la media del conjunto de datos? El valor absoluto quiere decir que tú siempre vas a tomar esa media con valor positivo. Siempre, siempre, siempre lo vas a tomar con un valor positivo. Listo, eso quiere decir que es un valor absoluto. Siempre va a ser un valor absoluto, va a ser un valor positivo. En este caso, entonces, muy sencillo. ¿Cuál fue nuestra varianza? Nuestra desviación, discúlpeme. Encontramos que nuestra desviación simplemente la habíamos encontrado en 9,25. 9,25. O sea que el coeficiente de Pearson es 9,25 dividido el X barra, o sea, la media. ¿Y cuánto fue la media? ¿Cuánto habíamos encontrado la media por aquí? En 57,88. Ah, listo. Entonces, 9,25 dividido 57,88. Y eso nos va a dar 0,15, que se puede expresar porcentualmente como el 15%. Ah, ¿y qué estamos diciendo aquí? Quiere decir que ese es el porcentaje de variación que tienen esos datos que nosotros recogimos con estas 17 chicas en el experimento de observar su masa corporal. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para lo siguiente. Los estudios estadísticos de antemano se proponen que como máximo puedan tener un porcentaje de variabilidad, por ejemplo, del 10%, o incluso otros estudios se disponen que sean mucho más precisos y que no podrán tener una variación o una variabilidad del 5%. Eso requiere que, entonces necesariamente, compañeros, si usted no quiere que exista una variación del 15%, entonces no podemos tomar 17 datos, tenemos que tomar más a una población, como yo les decía, de 5,000 mujeres que están matriculadas en este semestre en un programa profesional en el Colmayor. Bueno, entonces miren la relación que hay entre la exactitud y la precisión de los datos con el tamaño de la muestra. Por eso dirán, entonces ustedes los contratan para hacer un estudio, ustedes dirán, bueno, si usted quiere que la muestra sea mucho más grande, entonces usted tendrá que costear eso, porque es que llegar a 17 personas es muy distinto de llegar a 480 para medirla. ¿Quién nos va a proveer los recursos, los salarios, el tiempo para ir a poder observar en la masa corporal de 480 mujeres en vez de la de 17? Entonces, ya eso lo define el investigador, eso lo define, digamos, el investigador, dependiendo de la precisión que quiera o no en su estudio. Muy bien, esto es básicamente lo que ustedes se encontraron en el aula y van a encontrar con un poquito más de profundidad, pero básicamente lo que pretende encontrar, digamos, las medidas de dispersión, estas 4 que acabamos de ver, el rango, la desviación, la varianza y el coeficiente de Pearson, es eso, qué tan dispersos están los datos frente o en relación con una media o un promedio que yo haya, digamos, utilizado. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta para poder pasar a explicarles ya lo que es el ejercicio como tal? Bueno, listo, muy bien. Vamos a pasar entonces al ejercicio. Me voy a ir para el aula. Ojo, estas 2 actividades, pues digamos que son 2 evaluaciones que se hacen con base en unos planteamientos problemáticos que hay allí. Espero que practiquen mucho antes de tratar de desarrollarlos, dado que tienen un solo intento. Vamos a ingresar a la entrega de la actividad de análisis geoestadístico. Esta actividad es una actividad que se realiza en equipos, máximo de 3.
No se pueden más de 3, máximo. El único requisito es que si usted quiere desarrollar el trabajo con otros compañeros, o sea, hacerlo en equipo, en la portada deberá aparecer el nombre o los nombres de los integrantes del equipo. Y solamente lo sube uno de ellos, no tienen que subirlo todos. Es decir, si se va a hacer Akia con Juanco y con Lady, entonces únicamente uno de ustedes 3 sube el trabajo a la plataforma. ¿Listo? Ahora, que no, que yo lo quiero hacer de A2, maravilloso, hágalo de A2, que es que yo lo voy a hacer individual, como quieras. ¿Listo? Posibilidad de 1, de 2 o de 3, siempre y cuando lo sube uno solo del equipo y en la portada del trabajo va, digamos, los nombres de los integrantes. Muy bien, ¿en qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en realizar su propio análisis geoestadístico. Es decir, vamos a utilizar una herramienta, vamos a ingresar a la siguiente dirección del DANE y vamos a explorar una aplicación. Ahorita ingreso, hacemos clic aquí, miren que aquí se activa la manito, luego aquí está el enlace, ¿listo? Y vamos a ubicar un análisis estadístico dentro de la herramienta, de tal forma que a ustedes les permita elegir 3 sectores o 3, digamos, sí, 3 ubicaciones geográficas. Todas van a estar a 500 metros a la redonda de estos 3 sitios. Es decir, vamos a irnos al Colegio Mayor de Antioquia y vamos a buscar 500 metros a la redonda, 500, o sea, medio kilómetro. ¿Cuántas personas hay alrededor del Colegio Mayor? ¿Cuál es el total de personas en hogares a esas 500 metros a la redonda? ¿Qué número de hogares a la redonda del Colegio Mayor hay en 500 metros? Y el número de viviendas en 500 metros a la redonda del Colmayor, del ITM y del Pascual Bravo. Listo, enseguida les voy a mostrar eso. Muy bien, ¿dónde obtenemos esta información? Repito, lo obtenemos aquí, en el enlace de la aplicación del DANE. Ahora ya les muestro. Ahora, teniendo esta tabla, que es básicamente la tabla que ustedes van a recoger de esa aplicación, pues van a empezar a responder estas preguntas. Primero, ¿cuál es el valor promedio de las personas en hogar en el radio seleccionado? Obviamente, cuando hablamos del valor promedio de las personas en hogar en el radio seleccionado, pues es básicamente que usted elija de qué sitio estás hablando, si del Colmayor, si del ETM o si del Pascual Bravo. Lo mismo, ¿cuál es el número promedio de personas por hogar? ¿Cuál es el promedio de viviendas? ¿Cuál es la varianza y la desviación típica de la distribución de los datos? Entonces, de la distribución de los datos del Colmayor, del ITM y del Pascual Bravo. ¿Cuál es el rango del Colmayor, del ITM y del Pascual Bravo? Y usted deberá calcular el porcentaje de dispersión para la distribución de los datos, es decir, coeficiente de Pearson. Y por último, y quizá la pregunta más importante es, ¿qué interpretas de la alta o baja dispersión obtenida? ¿Cuál es su interpretación frente a lo que estás estudiando aquí? Repito, número de personas, total de personas en hogar, número de hogares y número de viviendas, porque son 2 cosas diferentes. Número de hogares y número de viviendas. ¿Listo? Eso es lo que usted va a desarrollar, ojalá con muy buen orden, muy buena presentación, con muy buena en ejercicio escritural bien interesante, apoyándose en sus gráficos, en sus ecuaciones, en sus tablas del SEC. O sea, un trabajo que amerite, que valga el 15%. Ahora vamos a ingresar entonces a la herramienta del DANE. Vamos a hacer clic aquí. Me confirman, por favor, que todos estén viendo la página. ¿Están viéndola? ¿Aló? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos ahora y nos vamos a dirigir. Esta es la página del DANE, del Geoportal. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden encontrar. Vea, PIB por departamentos, el Censo Nacional Agropecuario, indicadores de importancia económica, director estadístico de empresas. Bueno, en fin, hay una serie de información maravillosa que se puede tener como fuente de consulta para sus futuros proyectos
procesos de investigación. Pero nos vamos a ir a esta pestaña que dice Geovisores. Miren, Geovisores. Y aquí nos vamos a ir, estando en Geovisores, nos vamos a ir hasta este vínculo que dice Análisis Geoespacial del 2018. Hacemos clic y observen que nos va a llevar a un mapita. Por defecto, casi siempre el mapa nos ubica en donde estemos en este momento. ¿Listo? Pero, no sé, vamos a buscar, por ejemplo, un sitio en Medellín. Vamos a buscar el Centro Administrativo La Alpujarra. Listo, miren, Centro Administrativo La Alpujarra. Vamos a hacer clic en la lupita, inmediatamente nos lleva al centro administrativo. Ahí ya esta campanita o esta gotica marrón nos indica que estamos parados sobre esta dirección en la ciudad de Medellín. Ahora, ojo, vamos a ir, observen aquí que dice cambie el tamaño del círculo. Ahí estamos parados solamente en el centro administrativo. Observen que si yo arrastro con el mouse, inmediatamente me puedo ir, vea, ahí estoy en 2347, pero a mí me pidieron a qué distancia me pidieron a 500 metros. Es decir, vamos a poner a 500 metros. Bueno, aproximadamente, no creo que haya problema. Ahí estamos a 500 metros ya. Este círculo me está midiendo 500 metros a la redonda del sitio donde yo establecí mi punto, que es el centro administrativo La Alpujarra. Ahora, ¿qué me está mostrando aquí? Observen, me está mostrando viviendas, hogares, personas y cantidades. Total de personas, 35. Personas en hogares, a ver, perdón, disculpen, creo que me hizo falta calcular. Ahí sí, claro que sí. Miren, total personas, 5.252 personas. Personas en hogares, 5.231. Entonces aquí ya podemos empezar digamos, a concluir cosas interesantes. Alrededor de la Alpujarra, pues las personas que vivan allí o que permanezcan allí es porque tienen básicamente su hogar particular establecido en esa zona. De 2.252 personas a 2.231, creo que son 19 personas que viven allí, pero que no tienen su hogar allí, según información del DAN. Bueno, ¿cuántos hogares hay? Miren, hay 2.552 hogares alrededor, 500 metros alrededor de la Alpujarra. Pero ¿cuántas viviendas hay? 2.671. Miren, aquí también nos habla. Hombres equivalen al 54.20%, mientras que las mujeres son el 45%. Es decir, hay un poco más de hombres en este círculo que de mujeres. Realmente son 2.844 hombres, 2.408 mujeres. Pero también me dicen, vea, ¿qué tipos de viviendas? De estas 2.671 viviendas, 1.594 son apartamentos, 928 casas, 138 cuartos, otras 7. Y aquí creo que nos dice, vamos a mover aquí un poquito, se nos esconde aquí. Bueno, sí, dice Casa Indígenas 2 y total vivienda 2.699. ¿Qué más información? Se me fue. Vamos a ver si me vuelvo a mostrar. Listo, perfecto. ¿Qué más información me presenta? Población decenal por edades, mire, también interesante. De 70 a 79 años, de 60 a 69, en fin. Esa es la idea que ustedes van a hacer, no con el centro administrativo de la Alpujarra, sino con esos 3 sitios que nos están pidiendo en el ejemplo. Incluso esto, no sé si conocen el Google Earth, es muy similar. Si usted mueve este muñequito y te paras, pues obviamente te va a permitir visualizar el sitio geográficamente donde estás. Y en efecto vean que estábamos en la Alpujarra y el estudio que estamos haciendo es un estudio 500 metros
alrededor precisamente de la Alpujarra como tal. Ok, compañeros, ahora sí, esa es la actividad que tenemos entonces para esta semana. Yo creo que pensaba que podíamos ampliarla, pero yo pienso que hasta el 25, estamos hablando de casi, hoy estamos a 15, tenemos 10 días para entregar esta actividad a las 3. Me empiecen, si vemos que requieren de pronto una ampliacióncita del plazo, me hacen saber y con mucho gusto yo puedo colaborarlo. Recuerden que es en equipos máximo de a 3 personas. Muy bien, no sé si tienen alguna inquietud, duda, comentario, sugerencia. Lady, te escucho. Lady tenía la mano levantada. Juanco, ¿no tienes nada que aportar a la causa? No, profe, todo está muy claro. Ah, bueno, maravilloso. ¿Y cómo van con las demás materias, muchachos? Bien. Sí. ¿Alguien está viendo matemáticas? Todavía no. Ah, no, no pueden porque sería, esta es de prerequisito, sí, tienen toda la razón. Ah, bueno, compañeros, me place haberlos visto, haberlos escuchado. Profe, qué pena, quería preguntarle porque en el video que está ahí en la plataforma, ¿es un video antiguo o estás como con quebrantos de salud? Sí, es un video, ya lo quité. Ya lo quité porque incluso la plataforma cambió. Pensé que no iba a poder hacer este ejercicio porque la plataforma del DAN estaba en mantenimiento. Hasta ayer estuvo en mantenimiento. Y yo dije, madre, entonces no permitía el ingreso al análisis estadístico. Pero cambió totalmente la interfaz con el usuario, entonces por eso quité el video. En efecto, quité el video y ya pues con la explicación que les di de aquí. Recuerden que va a estar colgadito esta videoconferencia para que le cuenten a sus compañeros, se contacten con ellos en el grupo y empiecen a trabajar cuanto antes mejor. Listo. Cuídense mucho, recuerden la importancia del autocuidado, manéjense bien, estudien mucho, aprovechen el tiempo, ahorren, no gasten y no se endeuden. Que la cosa Profe. Hola. Hola. Profe. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué más? Bien, profe, gracias. Bien, gracias a Dios. Profe, porfa, miras un correo que te envié hace como 8 días para que me aclares una dudita. ¿A cuál correo, corazón? ¿A qué como al personal. Bueno, porque... Yo ya le había escrito antes a ese. Yo voy a verificar, a ver. Sí. Porque yo me considero juicioso con los correos y no he visto nada, Lady. Sí. Es que eso me extraña porque usted contesta ahí mismo. Entonces, de pronto, no sé si fue que no... Yo voy a mirar a ver y se lo reenvío nuevamente con pantallazo de que ya se lo había enviado. No, haz una cosa. Verifica que esté bien escrito. J.I. Zuleta Orrego. J.I. Zuleta Orrego. Listo. Y venga, yo se lo escribo por aquí para que de pronto... Y me lo coloques ahí. Me disculpan aquí pues lo que voy a hacer, pero... J.I. Zuleta @gmail.com. Este es mi correo, ¿listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Me lo envías y ya con seguridad te estaré contestando, entonces ahí sí muy rápido, pero me extraña porque no te he visto. Pero bueno, no hay problema. Un abracito. Muchas gracias, todo muy claro. Bueno, chao, pues.